Gracias, hermano Javier. Pasa a vosotros, hermanos. Les pido tomen sus lugares, mis hermanos, por favor. Bien, pues en esta mañana vamos a abordar un tema que está muy ligado, mis hermanos, con lo que acabamos de estudiar ahorita en la lección. Y bueno, pues el título del tema es el siguiente: ya lo pasado, pasado. ¿Qué pasó, hermanos? ¿Por qué se ríen? ¿A qué les sonó? ¿O qué les trajo a la memoria? ¿Ah? ¿No qué? No me interesa, dice la hermana. ¿El tema no le interesa? Ah, ya. Ok, ya. Es que está aludiendo a aquel gran poeta, ¿verdad? Dicen por ahí al príncipe de la canción. Y sí, mis hermanos, la verdad es de que es a propósito. Fíjense y les revelo que hace unos sábados que nuestra hermana Diana estuvo con nosotros, ella me hacía ver que para que los videos que nosotros subimos en YouTube pues aparezcan en las listas principales, es importante buscar títulos que la gente normalmente está buscando ahí en YouTube, para que precisamente se encuentren pues con estas predicaciones. Entonces, por ahí tiene un objetivo y que también, hermanos, pues tiene sin duda relación con lo que vamos nosotros a hablar en esta mañana. Bien, mis hermanos, pues en realidad hablar del pasado pues tiene muchas aristas y lo quiero vincular precisamente con el título de nuestra lección, que se llamó ¿cómo? ¿Cómo se llamó nuestra lección de escuela sabática? El peligro de voltear atrás, ¿verdad? Y en esta retórica, ¿verdad? El voltear atrás, pues también se podría aplicar para hablar precisamente de lo que es nuestro pasado, de lo que es nuestra historia, de lo que son nuestras experiencias, el pensar precisamente en poder traer a la memoria el pasado, pues se podría ocupar esa retórica de voltear hacia atrás. Y en este sentido, mis hermanos, dice el libro de los Números, capítulo número 11. Relacionado, mis hermanos, con la vida del pueblo de Israel, y cuando estos ya estaban evidentemente en un presente, en ciertos acontecimientos, cuando ellos se encontraban en el desierto después de que dejaron Egipto, dice Números capítulo número 11, versículos 4 en adelante. Dice así: y el vulgo que había en medio tuvo un vivo deseo, y volvieron y aún lloraron los hijos de Israel y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los cohombros y de los melones y de los puerros y de las cebollas y de los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, que nada sino maná ven nuestros ojos. La cronología, hermanos, nos dice que estos israelitas ya habían estado un año en el desierto. De pronto, mis hermanos, pues obviamente lo hemos dicho y hemos reflexionado, que las condiciones para sobrevivir en un desierto, ¿verdad?, no son óptimas, no son las ideales, porque pues en un desierto hay ausencia de un elemento vital del que nosotros, hermanos, dependemos, justamente, y valga la redundancia, para poder sobrevivir, como es el agua. Pero también, mis hermanos, como no es un lugar ideal para sembrar, pues ¿qué va a faltar por consiguiente? ¿Qué va a escasear? El alimento. Entonces, cuando estos israelitas anduvieron en el desierto, mis hermanos, Dios a ellos les da algo que nosotros conocemos como maná. Maná para que ellos pudieran ser alimentados. Pero fíjense, hermanos, qué interesante reflexión podemos sacar acerca de esta historia. ¿Qué estaba pasando, hermanos, en la mente de estos israelitas? Estaban deseando tener, ¿verdad?, algo que en ese momento ya no tenían, y que era, hablan de el pescado, hablan de los cohombros, de los melones, de los puerros, de cebollas, de ajos. Y fíjense, hermanos, hasta dónde era la perspectiva que ahora tenían, que
de pronto estaban deseando regresar al pasado. Y digo el pasado, ¿por qué? Porque Egipto ya había quedado atrás. Un año, hermanos, atrás ya habían dejado la cautividad en Egipto. Pero era tal la perspectiva que ahora tenían que deseaban aún estar en Egipto a pesar de que ellos estuvieron cautivos en aquel lugar, ¿sí o no? Fíjense qué terrible y qué triste, ¿no? La mentalidad muchas veces de nosotros como seres humanos. Y ya no del hombre en general, porque todo lo escrito, ¿verdad? Dice que es escrito para nuestra enseñanza. Y nosotros que hoy conocemos la palabra de nuestro Dios y que conocemos, hermanos, cuál es el propósito en este sentido de nuestra vida, podemos y debemos contrastar nuestras acciones, nuestro pensar con lo que en su momento el pueblo de Israel experimentó. Y es que en realidad muchas veces nosotros, fíjense hermanos, y esto que voy a decir es algo bastante fuerte, porque nosotros nos llegamos a aferrar al pasado de pecado, despreciando el maná, despreciando a Jesucristo, porque Él decía, yo soy el pan vivo que he descendido del cielo. Me cuentan a mí, bueno, mi mamá me dice que yo de chiquito decía, yo soy el pan Bimbo que he descendido del cielo, pero no era el Bimbo, no, se refería a nuestro Señor Jesucristo. Hablando de ese maná, imagínense mis hermanos, qué terrible es, vuelvo a repetir, que una persona se aferre al pasado de pecado, despreciando a Jesucristo. Y estamos hablando aquí de alguien que ya conoció a Jesucristo, de alguien, hermanos, que ya conoció el Evangelio, que ya conoció la palabra de nuestro Dios como somos cada uno de nosotros. Y por eso la lección, ¿verdad?, nos hace reflexionar. No es bueno que tú mires atrás. Hablando propiamente del pasado, hermanos, efectivamente tenemos que decir, ya lo pasado, pasado. ¿Por qué? Porque aquellos que llevamos o llevaron una vida, ¿verdad?, o una pasada manera de vivir, esto ya no tiene que, hermanos, volver a nuestras vidas. Ya no podemos desear aquello que en su momento vivimos. Pero tristemente, hermanos, y muchas veces en nuestra realidad, sí pasa. Pasa justamente lo que le pasó a estos israelitas, que teniendo ahora, hermanos, la oportunidad de ser libres, la oportunidad, hermanos, de dejar atrás la cautividad, a veces deseamos volver a aquella forma de vida que teníamos antes. Y en ese sentido, pues no podemos estar aferrados al pasado, mucho menos cuando se habla de pecado. Pero ¿qué hay, hermanos, del pasado donde no necesariamente estamos hablando de pecado? Y es en lo que quiero básicamente centrar la reflexión de esta mañana. ¿Qué hay de aquellas experiencias, hermanos, que hemos tenido en el pasado? ¿Es bueno o no estar trayéndolas a la memoria? ¿Es bueno no estar quizá de alguna manera volviendo a ese pasado para tener estabilidad en el presente? ¿O qué hay de esas experiencias que no fueron agradables, que no fueron buenas? A lo mejor un abuso, ¿sí?, físico, emocional, sexual. ¿Qué hay de ese pasado? ¿Qué hay de esas experiencias? Es más, de aquellas personas, yo leí que hubo una mujer que se fue de misionera, si no mal recuerdo, a África, y resulta, hermanos, ¿sí?, y cuando estoy hablando de misionera es que fue ella a predicar el evangelio a esos lugares, ¿sí? ¿Qué creen que le pasó, hermanos? Ella fue abusada sexualmente. Ella fue violada en esa, en esa experiencia o dentro de las experiencias que tuvo en esa misión. Imagínense, hermanos, ¿qué tal cuando nosotros le estamos sirviendo a Dios como esta mujer y de pronto, hermanos, nos ocurren este tipo de situaciones? ¿Cómo las debemos de tomar? Bueno, pues parte de ello es precisamente esta reflexión que hoy quiero abordar con ustedes. Eclesiastés capítulo 2, versículo 11, lo vamos a poner aquí en la pantalla en esta versión, si lo quieren contrastar. A raíz de ese pasaje bíblico, yo expongo lo siguiente: vivir en el pasado es como querer atrapar el viento. ¿Ustedes han intentado atrapar el viento, hermanos? Ahora que ya ahorita creo que ya no está haciendo tanto, ¿verdad? Pero hace no muchos días, ¿cómo estaban los ventarrones, mis hermanos? Estaban fuertes, ¿verdad? Se sentía el viento soplando muy fuerte, porque generalmente meses de febrero, un poquito de marzo, ocurre todo esto, si ustedes se han percatado, si se han dado cuenta.
Tan es así que a los que estamos allá en el Cerro de Santa Fe, ¿verdad? Hace muchos años no se veía una panorámica como la que se notó hace algunos días, donde se alcanzaban a ver los volcanes, el Iztaccíhuatl y el Popocatépetl. Hace mucho que no me tocaba, y gracias a esos ventarrones se limpió, ¿verdad?, la ciudad de smog, y entonces pudimos contemplar esta vista tan preciosa. Bueno, hermanos, querer atrapar ese aire, imagínense querer contener ese aire, tal vez como una forma de poder contrarrestar el smog. Podría ser bueno, ¿no? Contener el aire que está corriendo en esos meses para después poderlo ir soltando paulatinamente y que éste limpie la ciudad cada vez que sea necesario. Estaría genial, ¿no? ¿Pero creen que se podría contener el aire, hermanos? Pues no, porque el aire es algo que en realidad no se puede contener, es algo que no se puede atrapar. Si ustedes de pronto, ¿verdad?, ponen su mano, el aire sigue corriendo y el aire sigue su camino. Quizá de pronto lo desvían un poco, ¿no?, con el bloqueo que le podamos tener, pero atraparlo no es posible. O sea, en otras palabras, es absurdo pretender atrapar el aire, ¿sí o no? Pues precisamente dice el sabio Salomón a través de Eclesiastés 2:11: luego me puse a pensar en todo lo que había hecho. Fíjense lo que dice esta versión. Me puse a pensar en todo lo que había hecho. ¿De qué tiempo está hablando? ¿Presente, futuro? Del pasado, ¿verdad? Dice, me puse a pensar de lo que había ocurrido y en todo el trabajo que me había costado hacerlo. Sigue hablando en tiempo pretérito, en pasado. Y me di cuenta de que nada de esto tenía sentido. Llega un momento en la vida, hermanos, de Salomón, que siendo rey de Israel, él tuvo todo, ¿verdad? Bueno, hasta las mujeres que quiso las tuvo. Y de repente, ¿verdad?, se sienta quizá a reflexionar y a pensar de todo lo que había ocurrido, de todo lo que había hecho, hermanos, en su vida, en el pasado. Y entonces dice, me di cuenta que todo esto, ¿verdad?, o nada de esto tenía sentido. Todo había sido como querer, ¿qué cosa? ¿Sí lo alcanzan a ver? Dice, todo había sido como querer atrapar el viento. En esta vida nadie saca ningún provecho. Salomón, hermanos, creo que como algunos de nosotros, cuando volteamos hacia atrás, hermanos, y revisamos nuestra historia, revisamos nuestras experiencias, lamentablemente, hermanos, muchas de ellas son sin sentido. Nos damos cuenta, y el ser humano generalmente le pasa mucho esto, ¿verdad?, que al pasar de los años voltea hacia atrás y dice, hice muchas cosas en las cuales perdí el tiempo. Quizá porque teniendo la oportunidad de aprovechar y estar con mi familia, la desperdicié enfocándome más de las quizás 7 o 8 horas que normalmente se debiera trabajar, y me enfoqué y me esforcé en trabajar pensando que con eso yo estaba dando algo provechoso a mi familia, y hoy esa familia ya no está conmigo porque no soportó que yo me ausentara. Y este es solo un ejemplo, hermanos, de lo que en ocasiones nuestro pasado precisamente nos hace reflexionar, nos hace pensar. Y en este sentido, hermanos, quiero decirles que instalarse en el pasado suele ser propio de alguien que tiene miedo al presente, a lo que hoy tenemos en nuestra vida. Vuelvo a repetir, asentarnos o establecernos en el pasado muchas veces es el reflejo del miedo que tenemos a lo que está en el presente y también a lo que a veces, ¿verdad?, entre comillas lo voy a poner, sobre todo quienes no conocen la palabra de Dios, es incierto, ¿verdad?, hacia el futuro. Y lo digo incierto porque cuando no, hermanos, tenemos la palabra de nuestro Dios, el futuro realmente es incierto. No sabemos qué va a pasar con nuestra vida, no sabemos qué va a venir. Y díganme a quién no, ¿verdad?, o quién no le teme generalmente a la incertidumbre. Normalmente tendemos, y a veces de una manera inconsciente, a aferrarnos a lo que es seguro. Y algo que es segurísimo es el pasado, ¿o no? ¿Por qué? Porque ya ocurrió, o sea, tenemos la certeza de que se dio, de que existió. Y por eso a veces, repito, nos instalamos en el pasado, por el miedo a lo que se viene, mis hermanos. Sin embargo, quiero decirles que esto nos provoca, ¿verdad?, que no saboremos el presente. Cuando solamente está nuestra mirada, ¿verdad?,
constantemente volteando hacia atrás a lo que ya pasó, no nos permite disfrutar de lo que hoy estamos experimentando, de lo que hoy estamos viviendo. Nos encontramos en algo que ya no va a regresar y que solo podemos revivir. ¿Dónde, hermanos? En nuestra mente. Porque el pasado ya no se puede revivir, sino solamente trayéndolo precisamente a la memoria. Por mirar hacia atrás, por un pasado que no va a volver, quiero decirles, mis hermanos, que nos podemos perder 1000 nuevos caminos por recorrer. Repito, por mirar hacia atrás, por un pasado que no va a volver, te puedes perder 1000 nuevos caminos por recorrer. Dice Números capítulo número 14. Una vez más vamos a considerar un poquito la vida del pueblo de Israel. Dice Números 14, llega el momento en que tenían que ir a reconocer la tierra, mandan a 2 exploradores, la reconocen y después del reporte que dieron, ¿verdad? 10 de ellos dijeron, no es un lugar habitable, no es lo que Dios nos habían prometido, hay gente ahí que no vamos a poder vencer. Ellos llenos de miedo, dice el capítulo 14. Entonces toda la congregación alzaron grita y dieron voces, y el pueblo lloró aquella noche. Fíjense, hermanos, lo que pasó después de que se dio ese reporte. Dice que todos, hermanos, estaban llorando. Yo ya les he dicho que dicen algunos comentaristas que contando las mujeres y los niños eran cerca de 3 millones de personas. Imagínense, hermanos, ver a todo ese pueblo triste porque no se iban a dirigir a donde Dios los quería llevar después de haber estado cautivos 430 años, dice la Escritura, ¿verdad? En otros casos dice 400. Algunos de estos toda su vida habían estado cautivos. Dice el versículo 2, y quejáronse contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y díjoles toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Qué les estaba embargando en ese momento a estos israelitas, hermanos? ¿Tenían incertidumbre? Claro que sí, porque si ellos estuvieran seguros de lo que iban a poseer, no estarían en este momento lloriqueando, y no, más bien ya estarían planeando cómo iban a poseer esa tierra, cómo iban a enfrentar a los pueblos de esa tierra, ¿sí o no? Entonces tenían incertidumbre. Por consiguiente, hermanos, tenían temor. También, si vemos los versículos anteriores, dice, ¿verdad?, que hablando de aquellos hombres que habitaban esa tierra prometida, los veían como gigantes. Dice que eran gente que no iban a poder vencer. Y esa incertidumbre, mis hermanos, de lo que estaban viviendo, ya ni siquiera de lo que venía, de lo que estaban viviendo, porque también ya habían estado 1 año en el desierto, ya habían pasado hambre, ya habían pasado sed, y aunque Dios los había respondido, ¿verdad?, a sus quejas, a pesar de eso, mis hermanos, la incertidumbre era avasalladora. Dice el versículo 3, ¿y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a cuchillo y que nuestras mujeres y nuestros chiquitos sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a dónde, hermanos? Es decir, ¿a dónde? Al pasado. Insisto, hace 1 año habían dejado Egipto. Y después de tanto tiempo, mis hermanos, ellos estaban pensando en regresar a su pasado. Versículo 4. Y decían el uno al otro, hagamos un capitán y volvámonos a Egipto. Fíjense, cuando nuestra mente está llena de temores y llena de incertidumbre, en vez de planear positiva, para hacer planes en favor de lo positivo, somos capaces de planear para regresar, hermanos, atrás. Dice, hagamos un capitán y volvámonos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón cayeron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Estos 2 líderes, hermanos, estaban realmente afligidos por ver la reacción del pueblo. Dice el 6, y Josué hijo de Nun y Caleb hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos. También ellos
se dan cuenta, hermanos, de lo que estaba pasando y dice que rasgan sus vestidos porque no había hecho mella la visión que ellos tenían y la recomendación de ir y poseer la tierra. Eran 2 contra 10, ahora eran 2 contra 3 millones de personas. Dice el 7, y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos meterá en esta tierra y nos le entregará, tierra que fluye leche y miel. Ellos insistían, hermanos, en cambiarles la perspectiva a esas gentes. Dice el 9, por tanto no seáis rebeldes contra Jehová ni temáis. Claramente habla de miedo, de temor al pueblo de aquesta tierra, porque nuestro pan son, su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová, no los temáis. Entonces toda la multitud habló, fíjense la reacción del pueblo, habló de apedrearlos con piedras, mas la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo del testimonio a todos los hijos de Israel. Cuando estamos asentados, hermanos, en el pasado, cuando queremos la seguridad de lo que ya se vivió, aun cuando las condiciones de ese pasado, hermanos, hayan sido de esclavitud, normalmente, hermanos, vamos a pensar en apedrear, en derribar a aquellos que nos quieran llevar a vivir el presente y hacia un futuro, mis hermanos. Es triste esta historia, pero también es triste decir que muchas veces esto es el reflejo de lo que nosotros estamos viviendo. Por eso la frase que les dije hace rato, por mirar hacia atrás por un pasado que no va a volver, te puedes perder de 1000 nuevos caminos por recorrer. ¿Le pasó a este pueblo, hermanos? Se perdió de esos caminos que Dios les había preparado para andar. Dice la Escritura, y la historia nos la sabemos, que toda esta generación de los que salieron de Egipto de 20 años arriba, todos cayeron muertos en ese desierto. Y tiene que ver, hermanos, tiene que ver por qué les pasó esto. Precisamente porque ellos se basaron en la seguridad de su pasado. Yo les pregunto, hermanos, nosotros estamos dispuestos a perdernos del camino que Dios nos tiene preparado por la seguridad que nos pueda brindar el pasado, una seguridad entre comillas. No debe de ser, porque precisamente esa es la idea, hermanos. Quiero ver la siguiente frase con ustedes. Y es que en realidad, hermanos, dice por ahí esta frase, no sé si es un dicho, pero la encontré por ahí y me llamó mucho la atención. Nadie se ahoga en realidad por caer en el agua, sino que alguien se ahoga, ¿por qué? Porque se quedó ahí. Y si es cierto, el que se ahoga, pues claro, empieza por caer en el agua, pero si hace por salir, ¿verdad? Aunque se ayude de otros, ¿verdad? No se va a ahogar. Si este hermano simplemente se rinde en esa agua, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a ahogar. Sí. Entonces, exactamente en este sentido, mis hermanos, quiero pasar al siguiente punto. Dios te quiere afirmado en el presente, inspirado en lo subsecuente. Dice Isaías capítulo 51, hermanos. Dios no te quiere viviendo en el pasado. Dios no te quiere volteando atrás. Dios te quiere aquí y ahora, con tu mirada bien puesta en lo que estás viviendo, inspirándote en lo que sigue. 51 de Isaías. ¿Y qué es lo que sigue? El profeta Isaías, hermanos, al pueblo de Israel le hizo esta profecía y esta promesa. Dice así. Bueno, dice desde versículos antes. Estamos en Isaías capítulo 51, desde el versículo 9. Despiértate, despiértate, vístete de fortaleza, no estés lleno de temor y de miedo. Oh brazo de Jehová, despiértate como el tiempo antiguo en los siglos pasados. ¿No eres tú el que cortó a Rahab y el que hirió al dragón? ¿No eres tú el que secó la mar, las aguas del grande abismo, el que al profundo de la mar tornó en camino para que pasasen los redimidos? Y aquí está hablando propiamente, ¿verdad? Al Señor, al Creador. Luego dice el 11, cierto, tornarán los redimidos de Jehová, volverá nación, ¿cómo? Cantando, y gozo perpetuo
será sobre vuestras cabezas, poseerán gozo y alegría, y el dolor y el gemido huirán. Esto es lo que quiere Dios para nosotros, hermanos. Un gozo perpetuo que no termine, que no acabe, que se vaya el gemido, que se vaya la aflicción, que se vaya la tristeza. Y esto Dios, hermanos, ya lo prometió y lo conocemos, lo sabemos. Pero si nosotros no creemos, si nosotros no somos capaces de creerle a Dios con lo que ya nos ha mostrado, justo, hermanos, nos va a pasar como ese pueblo de Israel. ¿Y por qué lo digo así? Ellos vieron o no la mano de Dios manifestándose en su favor. Lo vieron muchas veces, hermanos. Desde que salieron de Egipto, dice la historia que les puso en las noches, ¿qué los guiaba? ¿Y qué los alumbraba? Una columna de fuego. ¿Y en el día? ¿Con qué los protegía y además los guiaba? Con una nube. A nosotros, hermanos, ¿qué no ya nos ha encendido columnas de fuego en el anochecer en medio de la oscuridad para guiarnos? ¿Qué nos ha alumbrado con la luz de su palabra? ¿Qué no reconocemos y decimos lumbrera de verdad porque esa es su palabra? Y cuando venimos aquí, ¿recibimos de esa luz? Claro que lo hemos visto, hermanos. Pero aquí está el peligro precisamente de voltear atrás, de vivir en el pasado. Si nosotros, hermanos, seguimos aferrados a lo que ya nos pasó, lo único que va a suceder es que nos vamos a perder de ver aquella tierra prometida que el Señor ha preparado para todos nosotros. Dice Apocalipsis capítulo número 21, por si esto no les es inspirador todavía, ¿verdad? Hay otras muchas revelaciones que Dios hace en relación a lo que nos tiene preparado, mis hermanos. Dice Apocalipsis capítulo número 21. Dice el versículo 4 y 5. Y limpiará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Yo les quiero preguntar antes de que sigamos leyendo, hermanos, ¿alguna vez alguien nos ha limpiado nuestras lágrimas? ¿Alguna vez alguien nos ha confortado, nos ha dicho, no importa, esto va a pasar, esto va a continuar, no, tú no te preocupes, sí, derrama tus lágrimas, pero después de que salgan hay que limpiarse las lágrimas y continuar? Creo que todos lo vimos de alguna manera. Digo, a lo mejor habrá casos, ¿verdad?, tristes donde sus padres no hayan hecho eso con ustedes. Pero cuando tenemos, por ejemplo, el amor de una madre o de un padre, ¿verdad?, confortándonos y limpiando nuestras lágrimas, precisamente es lo que nos está ofreciendo nuestro Creador. Dice que Dios limpiará toda lágrima de los ojos de ellos. Dice, y la muerte no será más. Y no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas, ¿en dónde se quedaron? ¿En el presente? ¿Volverán porque para tener esa seguridad hay que traerlas hacia el futuro? No, dice, las primeras cosas son pasadas. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago, ¿qué cosa, mis hermanos? Nuevas todas las cosas, y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y son verdaderas. Dios no nos está cuenteando, perdón la expresión, dice que es fiel y verdadero. Y díjome, hecho es, yo soy Alfa y Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré de la fuente del agua de vida gratuitamente. Amén. Dios, hermanos, evidentemente no nos quiere ver derramando lágrimas por una eternidad. Si bien es cierto, hoy se derraman lágrimas, pero por eso esto nos tiene que inspirar, porque esto se va a acabar. El dolor que hoy podamos pasar, ¿verdad?, vale la pena, porque vamos entonces a llegar a un momento donde todo, hermanos, sea felicidad, donde podamos estar, imagínense, tomados de la mano del Maestro, guiándonos. Yo siempre pienso en ese momento de poderle agradecer lo que hizo por cada uno de nosotros. Pues esto es una realidad, hermanos, y dice que eso es verdadero. Inspirados en esto, hermanos, afirmándonos en nuestro presente, inspirados en el futuro,
Quiero decir que no se trata de borrar nuestro pasado, porque para empezar nosotros no somos computadoras. No somos, a veces se pone esa analogía, ¿no? ¿Cómo? Pero no lo somos. Las computadoras, pues sí, le puedes dar un formateo, ¿verdad? Es más, hasta reinstalar el sistema operativo. Pero aquí no, hermanos. ¿Sí? Nosotros no vamos a hacer ese reseteo de nuestra memoria en el disco duro, no. No se trata de borrar el pasado. De hecho, recordar los momentos agradables nos provoca placer, ¿sí o no? Sí. Y es bueno de pronto, ¿verdad?, recordar aquellas cosas que han sido agradables. Lo que se trata aquí, hermanos, es de soltar el lastre y aceptar que el pasado es un pensamiento espontáneo y no una vivencia real, porque eso ya lo dijimos, ya pasó. Hay que saber sacar provecho del recuerdo de experiencias vividas, ya sean alegres, ya sean tristes. Pero todo esto, hermanos, es para convertirlo en una enseñanza de tal manera que seamos mejores seres humanos. Porque de eso se trata, mis hermanos. Todo lo que tú ya viviste tiene que ser para despuntar en este presente hacia lo que ya vimos. Dios nos tiene preparado, nos tiene reservado. Pero muchas veces, mis hermanos, hablar del pasado también es hablar de situaciones donde nosotros mismos cometimos errores. Y errores que precisamente como un lastre seguimos trayendo a la memoria. Yo creo que hay algo que también tenemos que aprender a hacer quienes hoy conocemos a Dios. Y es lo siguiente, dice el Salmo número 32. Si bien es cierto, hemos dicho, ¿verdad?, hablado del peligro de voltear atrás y que debemos de dejar esa pasada manera de vivir y el pecado, pero muchas veces quizá hemos dejado el pecado, sí, pero ¿saben qué es con lo que seguimos cargando? Con ese sentimiento de culpa. Y es algo que difícilmente llegamos a despojarnos. Dice el Salmo número 32. ¿Se acuerdan de David? ¿Se acuerdan cómo fue la vida de David? Hace poco hablábamos en una lección y leíamos que Dios de alguna manera lo clasifica como alguien justo, ¿sí?, como alguien que hizo su voluntad. Si ustedes se recuerdan en esa lección que estudiamos, creo que hace 15 días, hablaba por ahí y ejemplificaba a David. Y decíamos, ¿pero cómo? Pues ¿qué no él fue un asesino? ¿No fue un adúltero? Sí, ¿verdad? Dice el Salmo 32, versículo 1. Bienaventurado aquel, por cierto, estas las palabras las escribe ese personaje. Bienaventurado aquel cuyas iniquidades son perdonadas y borrados. Imagínense, hermanos, ¿no es grandioso saber que Dios puede borrar nuestros pecados? ¿No es maravilloso saber que cualquier iniquidad Dios la puede perdonar? Es algo magnífico, mis hermanos. Es algo maravilloso saber que a lo mejor aquí en la tierra, ¿verdad?, aquella persona a la que le hicimos el mal no nos va a perdonar nunca. Pero es hermoso saber que el Creador está dispuesto a perdonarnos todo. Dice el versículo 2, bienaventurado, habla de una bienaventuranza, el hombre a quien no imputa Jehová la iniquidad. Qué grandioso, dice el salmista, es saber que Dios, y siendo un juez, y siendo el juez más justo, ¿verdad?, que podemos nosotros encontrar, Él puede quitarte esas imputaciones del mal que has hecho. Dice, y en cuyo espíritu no hay superchería. Mientras callé, envejeciéronse mis huesos. Fíjense aquí lo que va a decir David. Esto es muy interesante porque es al punto al que quiero llegar. Dice, mientras yo callé, mis huesos estaban decayendo, se estaban envejeciendo. En mi gemir, llorando todo el día. ¿A qué se refiere aquí David cuando dice mientras callé?
Exactamente, mis hermanos. Si ustedes revisan y comparan con algunas otras versiones, aquí dice que él no confesó sus pecados a Dios. Es decir, él sabía que había pecado. Él sabía, hermanos, que había sido el autor intelectual de un asesinato, de un homicidio. Y él sabía, hermanos, que había tomado una mujer que de hecho ya tenía, voy a decirlo así, espero explicarme, dueño, porque esa mujer ya había sido ligada su alma con alguien más. Sin embargo, él la tomó. Pero creo que todos nosotros, hermanos, ¿verdad? Y aquí voy a decir como lo decía nuestro Señor Jesucristo, y a veces se hace un dicho popular, ¿no? El que esté libre de pecado, ¿verdad?, que arroje la primera piedra. Y estas palabras de Jesucristo, la reflexión era, a ver, ¿cuántos de aquí realmente no han pecado una sola vez en su vida? Si ahorita el Señor Jesús nos preguntara, y sabiendo de antemano que Él conoce nuestro corazón, ¿quién de los que estamos aquí podría decir, Señor, yo no he pecado? Tal vez los chiquitos, pero aún así lo dirían en una manera inconsciente, porque realmente no saben lo que estarían diciendo. Es decir, que todos nosotros hemos pecado de una de otra manera. Todos nosotros tenemos nuestra historia. Todos nosotros tenemos nuestro pasado. Y hay cosas que sabemos unos de los otros, ¿no? Hace unas escuelas yo les confesaba a ustedes, ¿verdad?, que el hermano Dan se echó unas salchichas de puerquito. Pero hay cosas que no les he confesado. ¿Sí o no? Es decir, cada uno de nosotros sabe en qué ha fallado, en qué ha pecado. Pero Dios, hermanos, no le podemos ocultar absolutamente nada. Y David pretendió, ¿verdad? Pretendió, perdón la expresión, marearse al Creador. Y no es porque no estuviera, hermanos, ahora corrigiendo su vida. Sí, David a estas alturas ya había hecho, hermanos, por agradar a Dios, así como lo hacemos muchos de nosotros, viniendo el sábado, haciendo un sinfín de cumplimientos con la ley. Pero cuando no hemos confesado nuestras faltas a Dios, ¿sí?, más allá de pretender engañar a Dios, en realidad los que nos estamos dañando somos cada uno de nosotros. Por eso David decía, mientras yo no acepté y confesé delante de ti, Señor, acepto que he pecado y te pido así me perdones puntualmente esto que hice. Dice que sus huesos estaban envejeciendo, que él se sentía terrible. Y ese es el problema, hermanos, de algunos de nosotros, que hoy estamos haciendo quizá lo necesario para redimir nuestras faltas, entre comillas lo necesario, pero no hemos hecho lo más básico y elemental, que es precisamente poner nuestras faltas delante de Dios. ¿Para qué? Precisamente para que estas no sigan siendo un lastre y no sigan pesándonos como muchas veces nos pesan. A veces platicamos con los hermanos y vemos que no han logrado superar, ¿verdad?, esas fallas porque no se han permitido el perdón de Dios. No hemos entendido que eso ya quedó atrás. ¿Se dan cuenta cómo volvemos al pasado? Y cómo ese pasado puede ser muy pesado. Hay algo, hermanos, insisto, elemental, y es hacer esto. No callar delante de Dios, aceptar que hemos pecado y aceptar también que Él nos ha perdonado. Dice el versículo 4, fíjense hasta dónde se fue esto. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, volvióse mi verdor en sequedades de estío. O sea, lo que pudo haber florecido, dice que estaba en sequedad. Dice el 5, mi pecado. Entonces llegó el momento donde David se dio cuenta de que tenía que declararle a Dios su pecado y no encubrir su iniquidad. Dice, confesaré, dije, contra mí mis rebeliones a Jehová, y tú, Señor, perdonaste la maldad de mi pecado. Qué bueno, hermanos, que todos hiciéramos este ejercicio antes de bautizarnos. Si no nos lo dijeron, hermanos, pues yo creo que este es el momento de empezar a hacerlo. Pero aquellos que se van a bautizar,
sería bueno, mis hermanos, que estos días que aún quedan hagan este ejercicio. ¿Sí? Fíjense lo que voy a decir, al contrario a quizá lo que estoy predicando ahorita. Ir al pasado, ¿verdad? Sacar ahora sí que toda esa basurita, todos esos pecados, todas esas faltas que nosotros cometimos, echarlas, ¿verdad?, a una bolsita de esas negras. ¿Cómo le llaman esas bolsitas? Los costalitos, ¿no? A un costalito, amarrarlo así súper bien. Bueno, antes de amarrarlo así de, Señor, mira, ¿no? Aquí están cada uno de los pecados que yo cometí antes de este momento. Cada una de las faltas. Acepto, porque esto es importantísimo, acepto que fallé en este momento, que hice esto otro, que no debí de haber hecho esto y sin embargo lo hice. Acepto y te pido me perdones. Precisamente para que ahora que llegue ese día de bajar a las aguas, no solamente tú me perdones, sino yo también logre perdonarme, entendiendo que tu perdón es suficiente para entonces, sí, ir hacia lo que tú me has prometido y me has reservado. No quedarme como ese pueblo de Israel, no quedarme atrás. Porque esto de Dios, hermanos, esto que viene de Dios, dice Hebreos capítulo número 8. A veces, hermanos, tenemos que hablar tantas ocasiones de qué es lo que tenemos que hacer, de cómo nos tenemos que comportar, de que tenemos que dejar atrás el pecado. Y todos saben por qué. Porque precisamente no hemos aceptado el perdón de nuestro Dios. Hebreos capítulo número 8, versículo 12. Porque seré propicio a sus injusticias. Fíjense lo que dice nada más, hermanos. Seré propicio a sus injusticias, y de sus pecados y de sus iniquidades no me acordaré más. Y esto parte, hermanos, de lo que dice el 13, diciendo: nuevo pacto dio por viejo al primero, y lo que has dado por viejo y se envejece, cerca está de desvanecerse. Nosotros estamos tomados, hermanos, dentro de un antiguo pacto o de un nuevo pacto. Dios, hermanos, nos ha renovado el pacto que en su momento, ¿verdad?, hizo con su pueblo, y ahora nosotros somos parte de este nuevo pacto. Claramente, hermanos, dentro de este nuevo pacto el Señor está en disposición de olvidar todas nuestras iniquidades. Por consiguiente, y a lo mejor ya lo están viendo en la pantalla, la culpa es sentirte mal por lo que hiciste, y es algo positivo, porque si no hubiera esa culpa, pues de qué otro modo, ¿verdad?, vas a estar consciente de lo que no tienes que volver a hacer. Pero fíjense, aquí el problema es que la vergüenza es sentirte mal por lo que eres, y eso es dañino y debilitante. A ver si me explico. Una cosa es que tú, ¿verdad?, has cometido errores, has cometido pecados, ¿sí?, y tengas esa culpa como algo que te ayude a no volver a fallarle a Dios, ¿sí? Pero cuando esa culpa de lo que tú ya hiciste, que Dios ya te perdonó, la tienes latente en tu presente y que ya es algo del pasado, te lleva a sentir ahora vergüenza de lo que eres. O sea, ya no es el problema lo que hiciste, sino lo que eres. Porque a veces, hermanos, la culpa, ¿verdad?, cuando no la manejamos, es tan grande que llega a permear en tu estado de ánimo, en tu autoestima. Ahora tú ya no te sientes digno de seguir sirviendo a Dios. ¿Les ha pasado? No me contesten. ¿Les ha pasado que no se sienten dignos de venir a la casa de oración? ¿Les ha pasado que de pronto no se sienten como que es que tal vez ya es una ofensa el que yo esté orándole a Dios? Tal vez ya es abominable que yo, ¿verdad?, pretenda a estas alturas buscar a Dios cambiar mi vida. Si le rascamos, hermanos, un poquito, nos vamos a dar cuenta que es porque no hemos sabido despojarnos precisamente de nuestro pasado. ¿Qué hay que hacer entonces para irnos acercando al final de esta reflexión?
Tenemos que renovar nuestra mente, hermanos. Dice Efesios capítulo número 4. Versículo número 23. ¿A qué nos invita, hermanos, el Señor? A renovar en el espíritu de vuestra mente. Y evidentemente, hermanos, aquí está ligado con el pasado. ¿Por qué? Porque dice del versículo 20 en adelante: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si empero lo habéis oído, dice, si ustedes lo escucharon y habéis sido por Él enseñados, como la verdad está en Jesús, a que dejéis ¿qué cosa? Cuanto a la pasada manera de vivir, el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos de error, y a renovaros en el espíritu de vuestra mente. Aquí está implícito todo lo que hemos estado diciendo, mis hermanos. Ya, es hora de no seguir volteando al pasado. Lo que hicimos bien o mal, ya lo hicimos. ¿O alguien de ustedes lo va a poder cambiar? No, hermanos, eso ya está hecho. De lo que se trata primero es de lo que hoy podemos hacer y de lo que tenemos que hacer al respecto. ¿Cómo podemos luchar contra ese impulso de vivir en lo conocido? Es algo que nos tendríamos que preguntar para poder dejar atrás el pasado. ¿Cómo podemos luchar contra ese impulso de vivir en lo no conocido? La solución está precisamente en nuestra mente. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que frenar, ¿verdad? En el momento que los pensamientos pasados vuelvan. Porque aquí hay un problema de cuando permitimos que esos pensamientos pasados regresen. Muchas veces se vuelven obsesivos y martirizan nuestro presente. Y qué terrible, hermanos, es vivir, ¿verdad? Martirizado todo el tiempo, precisamente por lo que tú viviste y ya pasó. Culpabilizarnos por una decisión, mis hermanos. Culpabilizarnos por una decisión, acción o experiencia pasada y darle vueltas en la cabeza, lo que trae es un castigo psicológico que no nos va a permitir disfrutar de nuestro momento actual. Es lo mismo que dije hace ratito, pero en otras palabras. Sí. Y a veces, ¿por qué, verdad? Nuestra hermana Saí tiene chamba. Pues precisamente, mis hermanos, mucha gente no se da cuenta que aún, fíjense, cuando no conocen a Dios, y hay como una resistencia de alguna manera a esa culpa, porque pues en todos está, y repito, y aún cuando hay quien no conoce a Dios. Culpas hasta de cosas que ellos pues ni la debieron ni la temieron, ¿no? O nosotros. Precisamente, mis hermanos, porque estamos dañándonos psicológicamente con lo que ya pasó. No solamente con lo que hicimos nosotros, sino hasta con lo que nos hicieron. Y sí, no es fácil despojarse, hermanos, de experiencias dañinas de nuestro pasado. No es fácil, ¿verdad?, salir adelante de un matrimonio fallido. No es fácil salir adelante, ¿verdad?, de hijos que tú hiciste tu mejor esfuerzo y al final hicieron todo lo contrario de su vida. No es fácil un abuso que tú viviste, físico, emocional, sexual. No estoy diciendo que sea fácil. Pero el gran problema de que te quedes en ese pasado, vuelvo a repetir, es perderte, no solamente del futuro, sino de tu presente. De un presente edificante, de un presente disfrutable. ¿Cómo podemos entonces hacer fuerte a esas, al pasado cuando este es un lastre? Podríamos preguntarnos de qué manera me puede hacer fuerte esa experiencia pasada. Creo que sería un buen ejercicio. ¿Cómo eso que viví y que a lo mejor yo fui el culpable o no, me puede hoy hacer más fuerte? Otra pregunta que les recomiendo hacernos es: ¿qué sé ahora que no sabía entonces? ¿Qué hoy sí sé en relación a esa experiencia del pasado? Otra pregunta podría ser: a lo mejor tú tienes sentimiento de ira, de temor, de tristeza.
No creas que eso está mal, porque de hecho es algo que está implícito en nosotros, ¿sí? O sea, por esas experiencias, el sentir temor, el sentir ira, el sentir tristeza, yo te diría, no reniegues de eso, puesto que son parte del proceso. Pero lo que sí no hagas es, no los adoptes. O sea, no los traigas cuando no hay necesidad. No te martirices. Vivir en el pasado es un sinsentido. Ya lo decíamos, es como atrapar el viento. Lo vivido, ya lo dijimos, no se borra. No somos computadoras, no se reedita, no cambia. La mejor solución es aceptarlo experimentando y que se vaya. Así como el viento, justamente, ¿verdad? Llega el viento, nos pega y a lo mejor lo frenamos porque está hasta nuestro cabello, ¿verdad? Así como de película, en una escena, ¿no? Donde viene el airecito y nos pega, bonito. Bueno, para bien o mal nuestro, ese aire no se va a quedar ahí, hermanos. Hay que dejarlo que siga su camino. Termino con esto. Dice Filipenses, capítulo número 3. Les voy a pedir que nos pongamos de pie, hermanos, para leerlo todos juntos, por favor. Filipenses, capítulo número 3. Dejándonos una enseñanza, hermanos, el apóstol Pablo va a decir, pronunció lo siguiente. Los espero a que todos estén ahí. Filipenses capítulo 3, versículos 13 y 14. Todos juntos, hermanos, leamos. Hermanos, yo mismo no hago cuenta de haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo al blanco, al premio de la soberana vocación de Dios en Cristo Jesús. Amén. Así como Pablo, hermanos, lo que ya pasó, dejémoslo atrás. Prosigamos hacia el blanco, que Cristo está a las puertas, y créanlo, hermanos, el voltear atrás de nada nos va a servir para poder recibir a Cristo y su reino, del cual nosotros estamos destinados a ser parte siempre y cuando lo queramos. Pasa a vosotros, hermanos.